Buenos días, buenas tardes, noches, mi gente linda, ¿cómo están? Seguimos aquí con más información acerca de Polonia en este 2025 y hoy quiero enfocarme en un video un poco más rápido, ¿sí? ¿Cuánto se gana y cuánto se gana y cuánto se gasta en Polonia? Pero no desde mi experiencia. Vamos a fijarnos en lo que nos dice Internet. Y en otro video yo quiero compartirles cuánto yo gano y cuánto yo gasto en Polonia para ver más o menos como referencias lo que uno ya viviendo acá gana y gasta y lo que Internet nos los dice. Así que vamos a fijarnos aquí. Por eso estamos aquí con la computadora. Por ello, estas son las páginas que yo he encontrado que me parecen precios relativos bien, o sea, reales, cerca de lo real. Y primero vamos a empezar con el sueldo mínimo. Como vieron en mi video de cómo yo hice para planificar mi viaje, esas páginas de verdad que las he seguido buscando más, pero son en verdad las mejores. Aquí podemos ver si en esta página, que igual todos los links se los dejaré en la descripción del video para que puedan tener más información. Este video lo estoy grabando, por cierto, el 1 de marzo, así que son precios y cosas que están a fecha de marzo de 2025, ¿sí? El salario mínimo en Polonia, en general, al día de hoy, está desde enero de este año en 4.666 zlotys. Es lo que el gobierno polaco lo ha subido, sí, subió desde el año pasado 4.300, son 300 zlotys, más o menos. Pondré el cambio de cuánto está en euros y en dólares el día de hoy. Pero bueno, eso es mensual, sí, ese es el salario mínimo mensual que tenemos. Y ahora, el salario mínimo por hora está aproximadamente entre... No, no está. Está en 30,50 zlotys brutos. Este es el salario mínimo por hora. Como les comentaba, en trabajos informales, que te paguen los 30 zlotys con 50 es un poco complicado. O sea, ahora es poco complicado. Siempre te van a pagar 25, 29, a 27. Si te pagan 30 o más de 30, está muy bien. Pero como digo, son trabajos informales y a veces es complicado que no te los paguen exactamente de esa forma. Pero bueno, entonces teniendo en cuenta que el salario mínimo es de 30,50 la hora y de 4.666 por mes, vamos a ver cuánto es el costo de vida según Internet y según las páginas que yo creo que se acercan más a la realidad en general. Encontré esta página donde te ponen muy específicamente y muy buena la verdad. El costo de vida está en inglés, pero bueno, practiquen el inglés un poquito. Para estudiantes internacionales, como lo fui yo. Por ejemplo, una acomodación de 400 a 600, sí, pero si es que vives en una residencia de la universidad. Porque estos precios, muy difícil que los encuentres, especialmente en las ciudades grandes como Varsovia, Cracovia, Wrocław, Poznan, muy complicado si no es en la residencia de la universidad. Comida y cositas así, por decirlo así, golosinas, 700 a 900, sí, pero me parece a mí muy exagerado. Para mí es menos, sí es lo que yo al menos en comida y cositas así gasto menos al mes, pero bueno. Transporte 50, 60, sí, ya que al ser estudiante tú tienes beneficios y pagas menos de transporte público en general. Utilities como, bueno, pagos de cositas, digamos que si estás viviendo ya en lo que es la residencia de la universidad, pues no vas a pagar agua, luz, internet ni esas cosas. Entonces, digamos que eso es aparte si vives solo. Entretenimiento, 150, 200. En cambio, aquí me hace difícil creer que te gastas 150, 200 en entretenimiento. Yo lo entiendo como que sales a comer con tus amigos, unas cervezas, bla, bla, bla. Esto te gastas en un día, en una salida quizás, pero no al mes. Así que para mí esto es mucho más. Ahora, para lo que son parejas, o bueno, personas que viven solteras, como yo, en parejas o familias. Lo vemos aquí dividido en este cuadro. En familias, solteros y con pareja, por decirlo así. Un arriendo 2.000 a 4.500 para una persona soltera, sí, menos en Varsovia. Yo diría que en Varsovia lo mínimo ahora, en el 2025, soltero y que quieres vivir solo, 3.000 zlotys. En otras ciudades, 2.000, creo que sí los puedes encontrar. Yo creo que sí, todavía lo puedes encontrar en otras ciudades más pequeñas que en Varsovia. Para parejas, desde 3.000, igual yo digo que quizás de unos 4.000 en parejas, ¿sí? En Varsovia.
3.000 está bien para otros lados. Y familias, 3.200. Yo creo que estas familias es como decirlo con un hijo máximo, pero yo digo que 5.000 como mínimo para una familia pequeña de 3 personas. Mínimo, ¿no? Comida de 20 a 60 por cena, sí, eso es lo que te cuesta. Es muy difícil que encuentres, no encuentras prácticamente una comida, si sea en la tiendita, una pizza que te calientas en el horno, por menos de 20 zlotys. No los encuentras, en Varsovia especialmente. Para parejas, 120, 90, bueno, pues sí, sí, sí diría que están bien. Y para familias diría que un poquito más. Yo creo que depende ya del niño y el este. Transporte de 90 a 170, sí, ya que pagas, por ejemplo, transporte, las tarjetas mensuales, así que sí, parejas igual y familia. Yo creo que en familia, si no tienes coche, hasta te podría ser un poco menos. 700 slotis como máximo, yo creo que si es que tienes coche y no lo utilizas mucho. Entretenimiento, por ejemplo, una salida al ticket del cine, la verdad cuesta más, cuesta como 40 o 50 zlotys una entrada al cine, entonces es más caro que esto. En familia, pues si pagas por 3, pues se te va más de 100 zlotys, sin duda en general. Costo de vida ahora en Varsovia. Vamos a empezar por ciudades, las que nos ofrece aquí la página. En Varsovia, mira, aquí ya vemos que el arriendo está desde 3.500. Yo digo que en 3.000 sí consigues algo para una persona soltera. Como los mencionaba, parejas 5.000, sí, sí, 4.000, 5.000 y para familias 7.000. Es por supuesto que sube mucho más. Además, los precios de comida, transporte, entretenimiento, pues sí, me parece bien. Ahora, Cracovia. Como vemos, entre Cracovia y Varsovia hay casi una diferencia de, digámoslo, casi 500 zlotys, lo cual es bastante. Y se refleja, aunque Cracovia es la ciudad, la segunda ciudad más grande de Polonia, pues, o más famosa, por decirlo, sí, la segunda más grande y famosa, pues sigue siendo más barato que la capital. Como sabemos, cada capital es mucho más cara. Tenemos ahora en Gdansk, sí, que es al norte de Polonia, es más barata las cosas un poco, lo cual es verdad. Wrocław, que es otra ciudad grande y muy bonita, también sigue siendo un poco más barato, lo cual tiene sentido. Katowice, miren la diferencia, 1.800 una persona soltera. Sí, yo creo que en Katowice sí puedes conseguir algo, quizás hasta más barato si quieres vivir solo, no quizás con muchos lujos, pero yo creo que sí. Entonces, en general el costo de vida en Polonia sí va en estos rangos. Por eso recomiendo esta página para que tengan una idea de cuánto se gasta a cuánto se gana. Ahora, ganan 4.600 y son una pareja, o bueno, o viven solteros en Varsovia y quieren vivir solos en un apartamento de 3.500, lo mínimo, por ejemplo, que sí, 3.000, 3.500. Es decir, que te quedan 1.000 zlotys para todo el mes, para pagar tus salidas, para pagar tu comida, para pagar todo esto. Ya empieza, no en mi opinión, no ser suficiente el sueldo básico para vivir al menos solo. Yo creo que ahí si compartes, pues obviamente te queda más dinero y puedes salir adelante. Como dije en el video de inversión, si tú quieres empezar a invertir, por ejemplo, que era una de las cosas que yo soñé este año y que las estoy cumpliendo, con 1.000 zlotys, si quieres invertir mínimo 100 dólares, 100 euros, son 400 zlotys, 500, así que te queda 500 para comer, vivir, salir y todo. Se podría, pero muy ajustado. Entonces, el sueldo mínimo para vivir al menos en Varsovia solo sí te alcanza, pero bien justico, bien, bien, bien justico. No se diga una pareja que gane básico y básico, que sería 4.600, más o menos unos 9.500 por ahí. Gastando 5.000 en este, les quedan como unos 4.000. Ok, entre pareja pueden llegar a sobrevivir más y ahorrar más en general. Y con familia, 7.000. Quiere decir que el sueldo básico no te alcanza si tienes una familia. Y si solo tú trabajas, complicado. En un lugar muy pequeño, muy, muy complicado. Y aparte, sí, les dejo también esta página donde va con más detalles. Por ejemplo, exactamente, restaurantes, markets, o sea, tiendas, ¿no? Precio, por ejemplo, de manzanas, bananas, naranjas, tomate, por kilo. Sí, yo digo que ronda estos precios, no es exactamente esto. No diría que es más, podría ser que es esto hasta un poquito menos, pero va por ahí. Entonces, lo que es importante. Como digo, a veces también influye dónde los compras. No es lo mismo comprar en Jafka, que las cosas son más caras, a Lauchan o Biedronka, que son las cosas más baratas y hay promociones. Transporte igual, taxis, gasolina.
deporte para los niños, ropas. Entonces, en general, estas páginas están buenas y se las dejo para que tengan una idea. Y ya, sin más antelación, es como para que tengan una idea de cómo Internet nos refleja la realidad en Polonia. Ahora vamos a ver la realidad desde mi punto de vista en un próximo video. Y con eso quiero agradecerles mucho y que tengan un excelente día. No se pierdan el próximo video, denle un like, compartan, suscríbanse y muchas gracias por ver. Nos vemos en una siguiente. Adiós.